Muy buenas madrugadas tengan todos ustedes, mi público imaginario. Si usted es parte de mi público imaginario que sufre de insomnio, bienvenido sea usted a estas altas horas de la madrugada. Si usted es parte del público Provida, que tengo porque tengo muchos familiares, Provida y conocidos, bueno, yo espero que en su buró usted cuente a la mano con un crucifijo o agua bendita y que no dude en hacer uso de estos instrumentos para poder alejar al mal. La otra opción es que le ponga en pausa y ya, usted no hace corajes. Pero por si lo contrario, usted es masoquista o usted es morboso y aún así decide quedarse, pues espero que le haga este momento disfrutable de la madrugada con lo que quiero compartirles del texto del segundo sexo de Simone de Beauvoir y que tiene que ver, ¿sí?, con el derecho a decidir de nosotras, las mujeres, sobre nuestros cuerpos. ¿Ok? No somos pro aborto. Somos a favor de decidir que a la mujer se le deje decidir sobre su cuerpo. Que es muy distinto. Es muy distinto. Nadie está promoviendo como si fuera la gran novedad hacerse un aborto, por favor. O sea, para que no diga que somos proabortos. Pues ni que fueran cirugías plásticas, que se venden, que se regalan y que son súper divertidas y amenas. Es absurdo cada vez que ustedes nos están diciendo que somos pro aborto, los pro vida, o más bien los profetos. Entonces, bueno, voy a dar lectura. Estoy en la página 45, por si fuera de su interés, del libro electrónico del segundo sexo. En la descripción, ya sabe, le voy a poner también la página que corresponde al libro de la edición de bolsillo. ¿Ok? Comenzamos. Uno de los problemas esenciales que se plantea a propósito de la mujer, según hemos visto, nos dice Simone de Beauvoir, es el de la conciliación de su papel reproductor con su trabajo productivo. La razón profunda que en el origen de la historia consagra a la mujer a las faenas domésticas y le prohíbe participar en la construcción del mundo es su sometimiento a la función generadora. Y repito esto último, la razón profunda que en el origen de la historia consagra a la mujer a las faenas domésticas y le prohíbe participar en la construcción del mundo es su sometimiento a la función generadora. En las hembras de los animales hay un ritmo entre el celo y las estaciones que asegura la economía de sus fuerzas. Por el contrario, en la hembra humana, entre la pubertad y la menopausia, la naturaleza no limita la capacidad de gestación de la mujer. Repito, la naturaleza no limita la capacidad de gestación de la mujer. Ciertas civilizaciones prohíben las uniones precoces. Se citan tribus indias donde se exige que se asegure a las mujeres un reposo de 2 años, por lo menos, entre parto y parto. Pero en conjunto y durante numerosos siglos, la fecundidad femenina no ha sido reglamentada. Existen desde la antigüedad prácticas anticonceptivas, generalmente para uso de la mujer. ¿Para quién más va a ser? Si somos las que nos embarazamos, es nuestra responsabilidad, ¿no? Así mucho lo piensan. Estas son pociones, supositorios, tampones vaginales. Sin embargo, tales prácticas constituían un secreto de pocas y pocos. En la Edad Media, esta las ignoró, o sea, estas prácticas anticonceptivas. No se halla traza de ellas hasta el siglo XVIII, por lo que para multitud de mujeres la vida en aquella época era una ininterrumpida serie de embarazos. Nos dice Simone de Beauvoir en aquella época. Bueno, es lo que vivió muchas de nuestras abuelas o bisabuelas, dependiendo qué tan joven sea usted. En el caso mío, mis bisabuelas y abuelas, gran abundancia de hijos trajeron al mundo
y que era muy curioso ver siempre las fotos familiares donde la abuela siempre estaba embarazada. O sea, la pancita siempre la tenía en todas las fotos. Sí, aquella abuela que tuvo 18 hijos y que desgraciadamente nomás le sobrevivieron 6. Y bueno, ¿qué le cuento? Es cuestión de que usted revise la historia de sus abuelas o sus bisabuelas y me va a dar la razón en eso que le estoy contando. En ciertas épocas, la humanidad ha experimentado la acuciante necesidad de reducir el número de la población. Eso de la humanidad, hay que entenderlo como la humanidad es representada por el patriarcado, ¿ok? Ya sabemos de qué humanidad estamos hablando. Pero al mismo tiempo, las naciones temían debilitarse. En las épocas de crisis y de miseria, se lograba una disminución del índice de nacimientos mediante el retraso, esto está bueno, el retraso de la edad de los solteros para contraer matrimonio. La regla general, de todos modos, era casarse joven y tener tantos hijos como la mujer pudiese traer al mundo. O pudiéramos leerlo así. La regla general era casarse joven y tener tantos hijos como la mujer y su cuerpo pudieran aguantar. Únicamente la mortalidad infantil reducía el número de los hijos vivos. Pero es en el siglo XVIII cuando se desarrolla en Francia la tendencia malthusiana. Primero las clases acomodadas y luego el conjunto de la población estiman razonable limitar el número de hijos de acuerdo con los recursos de los padres. Qué bueno que llegaron a este razonamiento. Tardó mucho, pero qué bueno que llegaron. Y los procedimientos anticonceptivos empiezan de nuevo a introducirse en las costumbres. Hasta el siglo XVIII, Sobre el aborto. En cuanto al aborto, no está autorizado en ninguna parte por las leyes. En eso sí les damos la razón a los pro vida. El derecho romano no acordaba protección especial a la vida embrionaria. Ojo, el derecho romano no acordaba protección especial a la vida embrionaria. No consideraba al nasciturus como un ser humano, sino como una parte del cuerpo materno. Mira, los romanos lo tenían más claro, lo tenían más claro que nuestros actuales legisladores, jueces, magistrados y un gran etcétera. Partus antequam edatur mulieris portio es belvicerum. En tiempos de la decadencia, seguimos hablando de Roma, el aborto era una práctica normal. Y cuando el legislador masculino, quiso estimular los nacimientos, no se atrevió a prohibirlo. Si la mujer rehusaba el hijo contra la voluntad del marido, y estos son numerosos comentarios que uno ve en las discusiones que hay en redes sociales, que yo sé que son lo peor. Es lo peor leer los comentarios si uno quiere hacer bilis y ver que estamos no en la Edad Media, sino antes de Cristo con estas discusiones. Muchos compañeros varones de la especie humana que pertenecen al sexo masculino dan este tipo de preguntas y argumentos que dicen, ¿y qué pasa si yo sí quiero tener el hijo y la chica con la que la embaracé no quiere tenerlo? Es una violación de derechos humanos hacia mi persona. O sea, ¿cómo? ¿Yo, hombre, no voy a poder decidir sobre el cuerpo de ella? Y se escandalizan y nos señalan como violatorio de derechos humanos del varón que dejó embarazada o que se embarazó con la mujer que no quiere tener al hijo. Seguimos. Si la mujer rehusaba, repito, el hijo contra la voluntad del marido, este podía hacer que la castigasen. Uy, chicos, qué lástima que no estaban en
con los romanos, porque ahí sí hubieran podido hacernos algo. Nos hubieran podido castigar. De ahorita nos meten a la cárcel, por si fuera poca cosa, ¿no? Pero era su desobediencia, y aquí viene la diferencia grande, y que está en el fondo del debate, de aborto sí o aborto no. Pero era su desobediencia lo que constituía el delito, no el aborto, la desobediencia. En el conjunto de la civilización oriental y greco-romana, el aborto es admitido por la ley. Pero, y ahí viene el gran pero y lo que cambia la historia. Ha sido el cristianismo el que ha trastocado en este aspecto las ideas morales, al dotar de un alma al embrión. ¿Escuchó usted muy bien? Al dotar de un alma al embrión. Entonces, el aborto se convirtió en un crimen contra el feto mismo. O sea, el crimen contra el ingeniero, el crimen contra la doctora, el crimen contra el gran empresario que es ese feto. Se está realizando el crimen al futuro premio Nobel. Vean lo grave que es. Espérenme un poquito que me perdí. Feto mismo. Toda mujer que hace de modo que no pueda engendrar tantos hijos como podría tener o como debería tener, se hace culpable de otros tantos homicidios. Lo mismo que la mujer que trata de herirse después de la concepción. Voy a leerlo esto de nuevo, que es de San Agustín, y es fascinante. Toda mujer que hace de modo que no pueda engendrar tantos hijos como podría tener, se hace culpable de otros tantos homicidios. Ahora resulta que la mujer que aborta no nada más comete crimen contra el feto, un homicidio, sino que es culpable de todos los demás homicidios que realizan los hombres contra otros hombres, por ejemplo. Muy interesante eso. Los primeros concilios, sin embargo, decretan contra este homicidio, las comillas por favor en todo momento, las penas más severas. Cualquiera que sea la edad presunta del feto. Se plantea, no obstante, una cuestión que fue objeto de infinitas discusiones. Y esto es genial, escuche usted. ¿En qué momento penetra el alma en el cuerpo? Eran las discusiones en el medievo. No sé de cuál fumaban, porque yo me imagino que esto debe haber sido muy interesante. Estas discusiones metafísicas sobre el alma y el cuerpo y el feto y el embrión. Interesantes. Santo Tomás y la mayor parte de los autores fijaron la animación hacia los 40 días para los niños y hacia los 80 para las niñas. Obvio, usted sabe que siempre las hembras somos seres defectuosos y por lo tanto el alma en nosotros tarda más. En los hombres es 40 días, en los niños, en las hembras 80. Sí se entiende, ¿no? Sí se entiende, pues es que somos hembras. Estos seres defectuosos, estos seres que somos más naturaleza que cultura, pues bueno. Por lo tanto, en nosotros, en los pequeños fetos que corresponden al sexo femenino, tardan 80 días que el alma se introduzca en el feto. Grandes discusiones. Esas eran discusiones, y no fregaderas en la Edad Media. No obstante, sigo en esto. Si lo hace al cabo de 60 días, será de 3 años. O sea, si la mujer hace el aborto al cabo de 60 días, será de 3 años su penalidad. Si una mujer encinta hace perecer su fruto antes de los 45 días, o sea, un aborto espontáneo, pudiera ser, ¿sí? Sufrirá una penitencia de 1 año. Ante todo,
la penitencia, el castigo a la desobediencia de la mujer. No obstante, el libro añade, existe gran diferencia entre la mujer pobre que destruye a su hijo por las dificultades que le cuesta alimentarlo y la que no persigue otra finalidad. Otro de los grandes argumentos de los pro vida, el aborto que no persigue otra finalidad que ocultar el crimen de la fornicación. ¿Sí? Muchos de los argumentos de algunos pro vidas dicen, ok, la mujer andaba ahí de calenturienta, pues que se haga responsable, ¿no? Ahora que traiga ese niño. Claro, la visión de castigo es tu mujer por estar ejerciendo tu sexualidad, ¿sí? Y que desgraciadamente quedaste embarazada por un mal cuidado, por lo que sea. Pero claro, el hombre no lo participa, ¿no? Porque como las mujeres a nosotros nos viene embarazando el Espíritu Santo, pues por andar quedando embarazadas del Espíritu Santo, de ese ser imaginario que nunca se hace responsable, pues es a la que se le tiene que castigar por andar ocultando el crimen de fornicación. La Lady Bot, ahí, usted búsquelo, señora, este crimen de fornicación, a ver cuánta teoría encuentra. Seguramente va a haber, seguramente. En 1556, Enrique II publicó un célebre edicto sobre el encubrimiento del embarazo. El simple encubrimiento era castigado con la muerte, y de ello se deducía que con mayor motivo la pena debería aplicarse a las maniobras abortivas del mal, de Satanás. Y eso que era un monarca, ya estamos saliendo, ya salimos de la Edad Media. La distinción, pese a todo esto, la distinción entre feto animado e inanimado desapareció hasta el siglo XVIII. También hay que recordar que durante esos siglos estaba una discusión también súper interesante en Europa, que era respecto a si los indios de las Américas, de las tierras americanas, tenían o no tenían alma. Efectivamente, ellos vienen a decirnos si somos seres humanos o no somos seres humanos, si tenemos derecho a decidir en nuestro cuerpo, si no, si la mujer incumple con el mandato de maternidad, que su naturaleza la obliga. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos me sigue un poquito. Bueno. Ya. La idea, esto es también genial, la idea de que el aborto es un homicidio desaparece en el siglo XIX. Pero ve ahora por qué se va a cambiar. Esto no tiene Mauser. Cuando más bien se le considerará ahora como un crimen contra el Estado. O sea, el aborto, si una mujer aborta, ya no es un homicidio. No, gente, esto es crimen directo contra el Estado. El Estado patriarcal no va a permitir que se haga una violación y una desobediencia de este grado. La mujer no tiene derecho a decidir, porque si lo hace, está violando el Estado mismo patriarcal. En eso de patriarcal yo lo estoy añadiendo, no se vaya a agüitar demasiado. En 1941, el aborto ha sido declarado crimen contra la seguridad del Estado. De eso nos está hablando Simone de Beauvoir en la Francia. En la Francia que le toca a de Vichy, que están en la Segunda Guerra Mundial. Sobre la Iglesia, hace este comentario muy interesante también. Bueno, todo fue de la Iglesia, pero en particular esta, porque es un papa bastante famoso, que conocemos en la historia bastante bien. La Iglesia, sin embargo, no ha atenuado en nada su rigor. Claro, es la mayor opositora. Las iglesias, no nada más la Iglesia Católica, no vayan a pensar que es algo contra la Iglesia Católica. Nada más que obviamente su pensamiento ha dominado todo Occidente. Por eso es la apelación a la Iglesia Católica. Pero casi todas
religiones monoteístas tienen el mismo fundamento en contra del aborto, en contra de que la mujer decida en su vida lo que ella quiere. Es eso. El Código de Derecho Canónico, promulgado el 27 de marzo de 1917, declara: quienes procuraren el aborto sin exceptuar a la madre, una vez conseguido su propósito, y fíjese la palabra que usan, propósito, el propósito del mal, el propósito de Satanás, incurre en excomunión latae sententiae reservada al ordinario. No se puede alegar ninguna razón, ni siquiera el peligro de muerte que haya corrido la madre. Todavía recientemente el Papa ha declarado que entre la vida de la madre y la del hijo es preciso sacrificar a la primera. El Papa al que hace referencia, Simón de Beauvoir, es al Papa Pío XII. Y les digo que es bastante conocido por su nula opinión durante el nazismo, porque a él le tocó toda la Segunda Guerra Mundial y le tocó los gobiernos totalitarios. Bueno, ese papa siempre se mantuvo calladito sobre lo que estaba pasando en los países con gobiernos totalitarios. Pero, eso sí, si tiene que escoger sobre la vida de la mujer, de la madre, o la vida del feto, evidentemente hay que irse por la vida del feto. ¿La vida de la mujer qué? ¿Eso qué, señores? No, eso no interesa. Eso no interesa. Bueno, o sea, usted, querido, ya como un poquito concluyendo, nuestros queridos amigos pro vida, normalmente cuando están dando sus argumentos, pues para que lo puedan datar y saber de dónde provienen sus argumentos que todavía siguen contándonos. Mire, es que aquí tenía un dato muy interesante para que usted pueda hacer cuentas. San Agustín, del que había dicho ya una cita, nace en el 354 y muere en el 430, es decir, ni siquiera el Imperio Romano de Occidente había caído. O sea que su argumento es desde esa fecha, querido Provida. En cambio, si su argumento es más parecido al de Santo Tomás, bueno, este es más moderno, no, mucho más moderno. Chéquese, nació en 1225 y muere en 1274. O sea, trae sus argumentos muy actuales, muy novedosos, por lo que estoy viendo, y pues no tiene reparo alguno en seguirnoslo diciendo, aunque vivimos en un país laico, siguen los argumentos religiosos, susurrándole al oído a todos estas personas que se oponen al aborto. Y ya, mire, ya para concluir y que se vaya usted ya a dormir por fin, quiero aprovechar y decirle el concepto de maternidad que maneja Victoria Sau en su diccionario ideológico feminista, que recomiendo mucho, es un clásico del feminismo también. Victoria Sau ve o concibe la maternidad de dos maneras. Una es la maternidad voluntaria, que esta se entiende, es decir, la que es deseada, la que se planea, o existe la otra maternidad, que es la maternidad en esclavitud o maternidad en servidumbre. Usa cualquiera de estos dos sinónimos. En esta que es de esclavitud o servidumbre, la maternidad obligatoria es aquella por la que las mujeres, valga la redundancia, son obligadas por coacción. ¿Sí? Son obligadas. O sea, cada vez que usted está en contra del aborto, lo que está usted haciendo es obligando a la mujer a que al menos 9 meses cumpla con la penitencia de la fornicación, y que usted está diciendo que está salvando a ese ingeniero, a ese feto que le importa tanto, y que claro, cuando esos fetos ingenieros nacen y ya están en los cuneros de los hospicios, usted, querido compañero o compañera pro vida, cierra los ojos.
porque usted no se está haciendo cargo de esas personas, de esos niños. Usted está diciendo que para usted lo más importante son los fetos, los no nacidos, pero ya una vez que estos nacieron, a usted le vale. A usted le vale. Seamos honestos, a usted no le importa. A usted lo que quiere es la prohibición a la mujer de decidir. Lo que quiere es obligarla. Lo que quiere es que ella tenga una maternidad en esclavitud o servidumbre. Es lo que realmente está usted queriendo. Y como normalmente son los grupos conservadores los que están en contra del derecho a decidir de las mujeres, quiero recoger aquí una nota que leo de la filósofa Amelia Valcárcel, que ya la he citado mucho, que es genial, en su libro de política sexual. Respecto a los conservadores. El pensamiento conservador es muy notable. Se refugia indistintamente en el espiritualismo elevado o en el naturalismo ramplón. Repito otra vez. El pensamiento conservador es muy notable. Se refugia indistintamente en el espiritualismo elevado o en el naturalismo ramplón. Dependiendo de los fines que persiga, no tiene inconveniente un mismo autor en traer a concurso argumentos metafísicos, como lo del alma que les comentaba, o argumentos biologicistas. Bueno, se lo dejo para la reflexión. Para las chicas que estamos en esta lucha por el derecho a decidir, pues que no nos desanimemos, que pese al rechazo de la Suprema Corte, pues bueno, ya nos explicaron y ya nos dijeron que el rechazo de la despenalización del aborto en Veracruz es por causas formales, que nunca entraron al fondo de la cuestión, pues como siempre lo hace la Suprema Corte, ¿no? Como lo hace siempre el sistema judicial de este país, de impartición de justicia, siempre se queda en lo formal, efectivamente, nunca llegan al fondo, porque no les interesa. A ellos lo que les interesa siempre es respetar la legalidad. En el país con tanta impunidad en el que vivimos, y no siempre nos vienen con la legalidad ante todo. Pero ¿y la justicia, señores? ¿Dónde está la justicia? No, nos dirán nuestros queridos ministros, jueces. No, el tema de la justicia, yo no voy a hablar sobre si el no acceso a un aborto seguro, no en clandestinidad, es un derecho, no es un derecho, si es injusto para las mujeres. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros nomás vamos a resolver sobre la legalidad, que para eso estamos. Para ver si es justo o injusto, como es. De eso que se encarguen los filósofos o las personas que no tengan otra cosa más que hacer. Pues bueno, se lo dejo ahí y que pase usted una muy feliz, ¿qué será? ¿Madrugadas? Buenas noches, no sé a la hora que me esté viendo. Cuídese y no haga corajes. Chao.